El 31 de marzo de 2026, Italia volvió a quedar eliminada del Mundial por tercera vez consecutiva. Un país que ha ganado 4 veces el Mundial. Un país que ha sido referente en el fútbol mundial y de los equipos más top de la historia. Quedó eliminada contra Bosnia y Herzegovina para el Mundial de 2026. Y lo que vino después de su eliminación es todavía peor. En 72 horas dimitió el presidente de la federación. Dimitió Gianluigi Buffon, el portero más legendario de la historia italiana. Dimitió Gennaro Gattuso, el seleccionador. Un país entero en llamas. Pero lo que quiero contarte hoy no es lo que pasó el 31 de marzo. Lo que quiero contarte es cómo se llegó hasta aquí. Porque esto no es mala suerte, no es un accidente. Esto es solo el resultado de 20 años de decisiones desastrosas, de identidad perdida y de un sistema roto que nadie ha querido arreglar. Esta es la historia de cómo Italia mató su propio fútbol. Déjame contarte exactamente lo que pasó esa noche en Zenica. Italia llegó a lo que resume perfectamente el estado del fútbol italiano. Alessandro Bastoni, uno de los mejores centrales del mundo, cometió una expulsión absolutamente innecesaria en el minuto 41. Roja directa, Italia se quedaba con 10. Bosnia igualó el partido y el partido llegó a la tanda de penaltis. Y ahí Italia se desmoronó por completo. De los 4 penaltis italianos, solo entró uno. Bosnia no falló ninguno. Pero hay un detalle que la prensa italiana desveló después del partido que lo dice todo sobre el estado del vestuario. Y es que varios jugadores italianos, antes del partido más importante de su generación, preguntaron a la federación cuánto cobrarían si se clasificaban. Las primas antes del partido decisivo para ir al Mundial. Estaban hablando de las primas económicas. Gattuso tuvo que intervenir personalmente para parar aquello. Y eso no es un problema de mentalidad puntual, eso es el síntoma de algo mucho más profundo. Y la reacción institucional fue otro síntoma igual de grave. Gabriele Graviana, el presidente de la federación, en lugar de asumir responsabilidades, comparó el fútbol italiano con los deportes amateur del Estado, refiriéndose a los atletas olímpicos italianos. En un país que acababa de ganar 30 medallas en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina, entre ellas 10 de oro, con Yannick Sinner dominando el tenis mundial, esa declaración le costó el cargo en menos de 24 horas. 3 mundiales seguidos sin clasificarse. El último partido ganado en un mundial por Italia fue contra Inglaterra en 2014, hace 12 años. ¿Cómo se llega hasta aquí? Pues para responder eso hay que entender qué fue Italia en el fútbol. Hay una palabra que define el fútbol italiano durante décadas, una sola palabra: catenaccio. Literalmente significa cerrojo. Y no era solo un sistema táctico, era una filosofía, una forma de entender el juego que nació en Italia y que modeló generaciones enteras de futbolistas y entrenadores. La idea central del catenaccio era aparentemente simple. Primero, no encajar. Antes de pensar en atacar, organiza tu defensa de forma que sea infranqueable. Utiliza un líbero, un defensa libre detrás de la línea defensiva que actúe como último recurso, como el candado de la puerta. Y cuando recuperes el balón, contraataca de forma rápida y letal. El catenaccio llegó a su cenit en los años 60, con el gran Inter de Helenio Herrera. Aquella máquina ganó la Copa de Europa en 1964 y 1965. No era fútbol espectacular, era fútbol efectivo, era fútbol italiano. Pero el catenaccio era mucho más que táctica, era una mentalidad. Italia no te iba a deleitar con combinaciones de pase, Italia te iba a matar en el momento en el que cometieras un error. El fútbol italiano era frío, calculador, implacable. Era Machiavelli en el terreno de juego. Y esa filosofía funcionó durante décadas. En 1982, Italia ganó el Mundial en España, con un equipo que en la primera fase apenas marcó goles. En 2006 ganó el Mundial en Alemania, con Cannavaro y Buffon como columna vertebral. Las mejores defensas del mundo, sistemáticamente, eran italianas. De 1982 a 1998, en 13 de los 17 balones de oro que se entregaron, el ganador jugaba en la Serie A. 13 de 17. El mundo entero pasaba por Italia. Pero entonces llegó algo que Italia no supo gestionar. El fútbol evolucionó. Llegó el pressing de Guardiola, el juego de posición, la velocidad de transición, los equipos que atacaban en bloque y defendían en bloque. El fútbol del siglo XXI era radicalmente distinto al del siglo XX. E Italia se quedó mirando cómo el mundo cambiaba sin moverse del sitio. El problema no fue que el catenaccio dejara de funcionar, el problema fue que Italia intentó conservar la identidad sin adaptarla. Quiso seguir siendo lo que era en un mundo que ya no era el mismo, y cuando intentó cambiar lo hizo sin convicción, sin un proyecto claro y copiando a otros equipos sin encontrar su propia voz. El resultado es un equipo que hoy no es suficientemente defensivo para ganar como lo hacía antes, ni suficientemente moderno para competir contra los mejores de Europa. Italia vive en tierra de nadie tácticamente, y eso en el fútbol de alto nivel no te lleva a nada.
Mira el dato que mejor lo ilustra. En el periodo de 2020 a 2025, menos de 400 jugadores italianos salieron al extranjero a buscar trabajo en otros mercados. En ese mismo periodo, Francia exportó 2.100 futbolistas, Inglaterra 1.300, Alemania 1.000. Italia formó jugadores que no tenían suficiente nivel para competir fuera y que apenas tenían sitio para crecer dentro. Pero para entender por qué la identidad se perdió, hay que hablar de lo que le pasó a la Serie A. En los años 90, la Serie A era el Olimpo del fútbol mundial. Piénsalo un momento, en aquella época, en el mismo Parma, que terminaba cuarto en la liga a 15 puntos del campeón, jugaban Buffon en portería, Cannavaro en la defensa, Verón en el centro del campo y Crespo y Zola en ataque. Eso era la Serie A de los años 90, tan extraordinaria que incluso los equipos que hoy en día los jóvenes conocen como mediocres eran constelaciones de talento. Los mejores jugadores del mundo elegían Italia. De 1984 a 2000, los clubes italianos rompieron el récord mundial de traspasos en repetidas ocasiones. La Premier League inglesa, que hoy domina el mercado con diferencia, estaba por detrás de la Serie A en poder económico durante toda esa era. Y entonces, todo se rompió. En mayo de 2006 saltó el escándalo del Calciopoli. Las conversaciones telefónicas interceptadas revelaron que directivos de la Juventus, el club más poderoso de Italia, habían manipulado la designación de árbitros para favorecer al equipo. El escándalo implicó también al Milan, Fiorentina, Lazio y otros clubes. El castigo fue brutal. La Juventus, que nunca había descendido en su historia, fue relegada a segunda división y despojada de sus 2 últimos títulos. Y aunque Italia ganó el Mundial ese mismo verano, el daño ya estaba hecho. Como dijo Alessandro Del Piero, el Calciopoli fue como una bomba nuclear. A partir de 2006, el fútbol italiano nunca se recuperó. Y tenía razón, la Serie A perdió reputación internacional de golpe. Las estrellas empezaron a mirar hacia España e Inglaterra. Los ingresos cayeron, la brecha económica con la Premier League, que por esas mismas fechas comenzaba su explosión comercial, empezó a crecer hasta hacerse insalvable. Los números de hoy son devastadores. El último club italiano en ganar la Champions League fue el Inter de Milán de Mourinho en 2010. Hace 16 años. En las últimas 6 ediciones de la Champions, en 4 de ellas ningún equipo italiano llegó a cuartos de final. Y esta temporada 2025-2026 fue especialmente simbólica. El Inter de Milán, el mejor equipo italiano y exfinalista la temporada pasada, fue eliminado por el Bodo Glimt noruego. Un equipo de una ciudad de 50.000 habitantes participando por primera vez en la Champions League, eliminando al subcampeón de la Champions de la temporada pasada. El Nápoles, campeón de liga la temporada anterior, quedó eliminado en la fase de grupos, y el Milan ni siquiera estaba en competición europea. El verano pasado, el fichaje más caro que hizo un club italiano fue la llegada de Christopher Nkunku al Milan por 36 millones desde el Chelsea, y los fichajes más sonados de la liga fueron Kevin De Bruyne, Luka Modric y Jamie Vardy. 3 jugadores con más de 35 años llegando a la Serie A en el ocaso de sus carreras. La liga, que antes atraía a los mejores jugadores del mundo en su plenitud, ahora los recibe cuando ya han pasado su mejor momento. La razón estructural es el dinero. Los ingresos televisivos de la Serie A son una fracción de los ingresos de la Premier League. Los clubes italianos no pueden competir económicamente con los ingleses ni con los españoles, y como no pueden competir, no pueden fichar a los mejores jugadores. Y como no fichan a los mejores, el nivel baja. Y como el nivel de la liga baja, los ingresos bajan. Es un círculo vicioso del que nadie ha encontrado la salida. Pero hay otra razón que va más allá del dinero, y tiene que ver con algo que está destruyendo el fútbol italiano desde dentro. Este es el problema más grave, el más profundo y el que más tiempo va a tardar en resolverse. Antes de continuar, si has llegado hasta aquí y te está gustando el vídeo, por favor recuerda suscribirte y dejar un like para poder seguir haciendo este tipo de contenido. La Serie A es hoy la liga con mayor porcentaje de jugadores extranjeros de toda Europa. El 67,5% de los futbolistas que compiten en la primera división italiana no son italianos. 2 de cada 3 jugadores en la mejor liga del país no pueden jugar con la selección nacional. El expresidente de la Federación Italiana, Gabriele Gravina, lo admitió él mismo antes de dimitir. De todos los jugadores elegibles para la selección nacional, en Serie A solo había 97. 97 italianos de nivel profesional en la mejor liga de su país, el 25% del total de la plantilla. Para entender lo grave que es esto, comparado con España, en la liga más del 16% de los jugadores son formados en los propios clubes españoles. En Francia, más del 12%. En Italia, solo el 5% de los jugadores de la Serie A han sido formados en el club en el que juegan. Pero, ¿por qué ocurre esto? Hay varias razones que se alimentan entre sí. La primera es fiscal. Durante años existió en Italia el llamado Decreto de Crecimiento, una ventaja fiscal para trabajadores extranjeros que llegaban al país.
Los clubes italianos podían ofrecer a jugadores extranjeros salarios netos muy superiores a los que podían pagar a jugadores italianos, porque la mitad del salario bruto del extranjero estaba exenta de tributar. El resultado fue que era literalmente más barato fichar a un jugador extranjero que a un italiano de igual nivel. Los clubes dejaron de invertir en la cantera porque importar era más económico. La segunda razón es cultural. La Serie A es históricamente la liga más tácticamente exigente de todo el mundo. Los entrenadores italianos son conocidos por su meticulosidad táctica, por sus sistemas complejos y por la disciplina que exigen. Y precisamente por eso desconfían de los jugadores jóvenes. Prefieren a jugadores experimentados que ya conocen el sistema. Y los jugadores experimentados, con frecuencia, suelen ser extranjeros. El resultado es que los jóvenes italianos no tienen minutos en los clubes de élite, no se desarrollan y cuando llegan a la selección no tienen rodaje suficiente. Si nos fijamos en el equipo que perdió ante Bosnia, de los 25 jugadores convocados, 13 jugaban en la Serie A. De esos 13, solo 2 tenían menos de 25 años. Solo 2. El Inter, con la nómina más alta de la Serie A, tiene en su plantilla suizos, alemanes, brasileños, turcos, polacos, franceses, croatas, marfileños y holandeses. Jugadores italianos de base, unos pocos. La comparación con Francia resulta demoledora. Francia produce una cantidad brutal de talento en sus canteras porque invirtió durante décadas en centros de formación, en instalaciones y en metodología. Hoy exportan más de 2.000 jugadores por temporada. Italia exporta menos de 400 y los que exporta no son los mejores, son los que no encuentran sitio en casa. Un dato más, según el Guardian, en su lista de los 100 mejores jugadores del mundo, solo 4 son italianos: Donnarumma, Bastoni, Barella y Di Marco. 4 de 100. Para un país que durante décadas dominó el fútbol mundial, es una cifra que debería ser una alarma de emergencia nacional. Y lo más preocupante es que este problema no se soluciona en 2 años. Las canteras tardan una generación en dar frutos. Si Italia decide hoy mismo invertir masivamente en sus academias, los primeros resultados no se verán hasta dentro de 10 o 15 años. El daño acumulado de 2 décadas de abandono de la formación no se repara de la noche a la mañana. Pero no se puede hablar del declive del fútbol italiano sin hablar de quién lo ha gestionado. Gabriele Gravina lleva años al frente de la Federación Italiana. Bajo su mandato, Italia no se clasificó para el Mundial de 2022 y tampoco para este de 2026. Pero sin embargo, el año pasado fue reelegido presidente de la Federación con el 98,68% de los votos. La misma estructura institucional que había presenciado 2 fracasos mundiales consecutivos votó por continuar con el mismo liderazgo por unanimidad práctica. Y la UEFA ya ha advertido de algo que agrava todo esto. Italia va a coorganizar la Eurocopa de 2032 junto a Turquía. Y el presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, ha advertido públicamente que si las infraestructuras italianas no están listas, el torneo podría quitárselo. Y es que los estadios italianos son viejos, mal equipados, con una capacidad limitada de generar ingresos comerciales. Mientras que la Premier League u otras ligas construían nuevos estadios con decenas de fuentes de ingresos alternativas, con hospitalities, eventos, museos, los clubes italianos siguen compitiendo en estadios construidos hace más de 50 años. Y es que los ingresos que genera un estadio moderno son fundamentales para que un club pueda ser competitivo. Sin esos ingresos no hay inversión, sin inversión no hay cantera, y sin cantera no hay selección. Es un sistema que se sostiene sobre sí mismo hacia abajo. Entonces, ¿tiene solución esto? Italia va a organizar la Eurocopa de 2032. Tiene 6 años. En ese tiempo tendrán que elegir un nuevo seleccionador, reconstruir una identidad de juego, apostar por una generación de jóvenes que ahora mismo tienen entre 15 y 18 años, reformar la estructura de las canteras y encontrar una manera de que la Serie A vuelva a ser atractiva para el talento mundial. Es mucho, es demasiado para hacerlo en tan solo 6 años, pero hay una cosa que hay que decir, y es que Italia no es un país que no tenga talento futbolístico. Y es que, por ejemplo, Bastoni es uno de los mejores centrales del mundo, Barella es un centrocampista de altísimo nivel, Donnarumma es un portero de élite y ganó la Champions la temporada pasada. El problema no es que Italia no tenga jugadores, el problema es que tiene demasiado pocos y que el sistema que rodea a esos jugadores los ha fallado sistemáticamente. El fútbol italiano fue grande porque construyó una identidad, una forma de jugar, de defender, una forma de ganar que era reconociblemente suya. Esa identidad se perdió. Y recuperarla no pasa por copiar a España o Francia, pasa por encontrar de nuevo lo que hace italiano al fútbol italiano. Si lo consiguen, podrán volver. Si no, el Mundial de 2030 podría ser el 4º consecutivo viendo el torneo desde casa. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Recordad que si os ha gustado, dejad un like, una suscripción, se agradece mucho y dejadme en comentarios cuál queréis que sea el siguiente vídeo.